Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos a la hora de comer. Luego llamó a la gente y les dijo: Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Se acercaron los discípulos y le dijeron. ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Él respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos. Son gente ciega, y si un hombre ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una fosa. Las palabras del Señor muy fuertes el día de hoy. Los fariseos y los escribas, los fariseos, los apartados, los limpios, los puros, según ellos, los apartados de la muchedumbre que estaba maldita, y los escribas, los doctores de la ley, que se juntan para tener atenazados, para tener subyugados al pueblo con una serie de prescripciones y pensando que ellos son mejores. Vienen al Señor a preguntarle una cuestión de la costumbre de Israel. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer? Los escribas y fariseos preguntan sobre las leyes humanas. El Señor les pregunta sobre la ley de Dios. Y después enseña esta parte central. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale de la boca lo que mancha al hombre. Nosotros, siendo muy asépticos, podríamos decir, bueno, yo no me puedo comer una comida contaminada, algo sucio que me pueda enfermar. Pero realmente no está hablando de eso. El Señor está hablando, y sobre todo los fariseos, ellos quieren hablar de una purificación, de comer con las manos purificadas. Y que si no comías con las manos purificadas, pues estabas algo así como en pecado. Y el Señor dice, eso no te mancha, eso no te provoca pecado. Lo que tú comas o dejes de comer no te provoca un pecado por sí mismo. Pero lo que tú hables o dejes de hablar, eso sí te provoca pecado. ¿Por qué? Porque de la boca sale la maldad, de la boca sale el desprecio, de la boca salen las ofensas, como de la boca sale también el cariño y la bondad. El Señor se los dice enfrente de ellos. Los discípulos le preguntan, ¿sabes que has escandalizado a los fariseos con tus palabras? Claro, los fariseos querían mantenerse fieles a Dios, no respetando la ley de Dios, sino respetando sus propias leyes. Y eso es terrible, y eso es terrible. Y Jesús todavía es lapidario, todavía más fuerte. Las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Nos recuerda el capítulo 13, aquella parte de el amo que ha plantado buena semilla y el enemigo planta la cizaña junto. El que ha plantado la buena semilla es Dios, pero el que planta la cizaña es el demonio. Por eso el Señor dice, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Todo aquel de nosotros que se proponga no seguir a Dios, sino seguir su propia conciencia de espaldas a Dios, será arrancado de raíz y enviado al horno encendido, es decir, al infierno. Veamos muy bien qué es y cómo estamos nosotros caminando. Y no queramos que una ley meramente humana esté sobre una ley divina. En el pedacito que está intermedio, el Señor les recuerda, ustedes hacen inútil
la palabra de Dios, porque el mandamiento se te ha dado, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, todo lo que podías recibir de mí es ofrenda para el templo, y con eso ponen por encima una ley humana sobre la ley divina. Ahí está la cuestión. Cuando el Señor habla de que las plantas no plantadas por Dios serán arrancadas de raíz, y vuelve a decir, son ciegos que guían a otros ciegos. A mí me sorprende, meditando justamente y pensando, cuántos doctores en teología hay que son ateos. Cuántas personas que puedan conocer perfectamente la Sagrada Escritura, pero que no conocen el espíritu de la palabra de Dios, y que pueden dar tantas cosas equivocadas, y que en un momento dado nos pudiera suceder a cualquiera de nosotros ser guías ciegos cuando dejamos de tener el contacto con Dios. Qué importante es, pues, el poder buscar justamente la presencia de Dios, el poder buscar siempre su rostro, más allá de cualquier ley. Las leyes de Dios son muy sencillas, se podrían resumir en dos, e inclusive en una. Comienza ahí en Deuteronomio, capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu conciencia, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. Y después Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumplimos esas dos, tenemos prácticamente cumplido la ley y los profetas. No veamos cosas pequeñas, no nos fijemos en la paja en el ojo de nuestro hermano. Cuidemos de no tener una viga en el nuestro. Cuidemos de no caer en ser ciegos, que quisiéramos guiar a otros, y peor aún, cuidemos de no llegar a ser cizaña, para que no seamos arrancados por los ángeles. Queridos hermanos, busquemos dar fruto para Dios. Hoy el Señor ha hablado muy fuerte a aquellos que se creen puros, que se creen limpios, que se creen apartados. Hoy nos ha dicho, ustedes sean humildes, ustedes busquen el rostro de Dios. Que Dios nos conceda a todos los hijos de Él y que a todos nos dé arrepentimiento y un aumento de fe. Dios les bendiga.